Si estás viendo este video, probablemente sea porque alguna vez tuviste un problema de erección, o simplemente te interesa entender mejor por qué sucede. Y créeme, es algo mucho más común de lo que la mayoría piensa. Hoy te voy a explicar los 7 motivos más frecuentes por los que un hombre puede perder la capacidad de lograr o mantener una erección. Son cosas que, sinceramente, me hubiera gustado saber antes, porque entenderlas te puede ayudar a prevenir muchos problemas. Y te adelanto algo, el número 7 suele ser el gran olvidado, pero puede ser el que más está afectando tu vida sexual sin que te des cuenta. Así que quédate, porque esta información puede marcar la diferencia. Primero, problemas en los nervios. Es uno de los factores más importantes, y muchas veces olvidado, que puede causar problemas de erección, es el sistema nervioso. Pensemos en el cuerpo como una especie de máquina eléctrica. Para que se encienda algo, tiene que haber una señal que viaje de un lado a otro. En este caso, para que haya una erección, el cerebro manda una orden muy específica, que baja por la médula espinal y recorre un camino a través de los nervios hasta llegar al pene. Esa señal le dice a las arterias: «Hey, necesitamos sangre acá». Y si todo funciona como debe, esa sangre entra, se queda retenida, y se logra la rigidez que permite una relación sexual satisfactoria. Ahora, ¿qué sucede cuando esa señal se pierde o llega débil? Bueno, ahí comienzan los problemas. Muchas veces, las personas ni siquiera sospechan que su dificultad para lograr o mantener una erección puede deberse a un fallo en ese sistema de comunicación. Y acá entra en juego algo muy común, la diabetes. Esta enfermedad, sobre todo si no está bien controlada, va dañando de a poco los nervios sin que uno se dé cuenta. Es como si esos cables que llevan la señal se fueran pelando y ya no transmiten bien la información. También hay otras condiciones que afectan directamente al sistema nervioso, como la esclerosis múltiple, y ni hablar de lesiones en la médula espinal. Un accidente de tránsito, un golpe fuerte, una caída fea, o incluso una cirugía delicada pueden provocar daños que interrumpen esa conexión vital. Y lo más preocupante es que, en muchos casos, estos daños no tienen vuelta atrás si no se detectan y se tratan a tiempo. Por eso es tan importante prestar atención y no esperar a que el problema se haga grande. Si notas que algo no está funcionando como antes, háblalo con un médico. Cuanto antes actúe, más posibilidades hay de evitar que el problema se vuelva permanente. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Segunda, alteraciones en la anatomía del pene. Ahora vamos con un tema del que muy poca gente habla, pero que puede afectar mucho la vida sexual de un hombre: los cambios en la estructura del pene. Sí, aunque suene raro, a veces el problema no es ni hormonal, ni nervioso, ni de circulación, sino físico, directamente en el pene. Uno de los casos más conocidos es la enfermedad de Peyronie. ¿De qué se trata? Básicamente, es cuando se forma una especie de cicatriz interna, un tejido duro, dentro del pene. Eso provoca que, cuando el pene se erecta, lo haga con una curvatura anormal. Esta curvatura no solo puede causar incomodidad o dolor, sino que también puede impedir que la erección sea firme o completa. Y lo más complicado es que muchos hombres no saben que esto tiene nombre, que se puede tratar, o que simplemente no están solos en eso. Otro problema estructural que puede aparecer es lo que se conoce como fuga venosa. Es como si las compuertas que deberían mantener la sangre dentro del pene se abrieran antes de tiempo. Entonces, aunque la sangre entra correctamente, no se queda ahí el tiempo necesario para mantener la rigidez. Es como inflar un globo con un agujero: por más que le pongas aire, nunca se va a mantener inflado. Y, aunque parezca sacado de una película, existe algo que se llama fractura de pene. Y sí, es tan grave como suena. No hay hueso en el pene, pero durante una erección, la presión interna es tan alta que un movimiento brusco, un mal giro, o una relación muy intensa en una mala posición puede causar una ruptura de los cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre. Cuando esto pasa, se escucha un crack, hay dolor intenso e hinchazón. Es una urgencia médica, y si no se atiende de inmediato, puede dejar secuelas graves, como dificultad permanente para tener erecciones. Así que, aunque no se hable tanto, cualquier cambio físico, dolor, curvatura repentina o lesión durante una relación merece atención. No hay que dejarlo pasar. Tercera, falta de deseo sexual. Este punto es clave, y muchas veces pasa desapercibido porque solemos enfocarnos solo en lo físico. Pero la verdad es que, si no hay deseo, si no hay ganas reales de tener relaciones, probablemente tampoco haya una buena erección. Así de simple. La falta de deseo sexual puede tener un montón de causas. Algunas son físicas, como un desequilibrio hormonal. Por ejemplo, cuando los niveles de testosterona están bajos, que es algo bastante común con el paso del tiempo.
Pero también puede pasar a cualquier edad si estás atravesando mucho estrés, si tenés sobrepeso, si dormís mal o incluso si llevas una vida muy sedentaria. Todo eso influye directamente en tus hormonas, y tus hormonas mandan. Pero otras veces, la raíz del problema es más emocional o relacional. El estrés del trabajo, los problemas de pareja, la rutina, la falta de conexión con el otro, o simplemente estar agotado mentalmente, todo eso puede hacer que el deseo desaparezca sin que te des cuenta. Y cuando eso pasa, el cuerpo lo siente. Porque el deseo es el motor de la respuesta sexual, y si ese motor no arranca, no hay estímulo suficiente para que ocurra una erección. Lo más importante acá es poder identificar cuál es la causa real. ¿Es algo hormonal? ¿O tiene que ver más con lo emocional, con el entorno, con cómo te estás sintiendo últimamente? Porque dependiendo de eso, el tratamiento va a ser completamente distinto. No es lo mismo tomar un suplemento hormonal que trabajar la relación de pareja o buscar ayuda para gestionar el estrés. Lo bueno es que hay soluciones. Pero lo primero es reconocer que algo cambió y animarse a hablarlo. Cuarta, factores psicológicos. La mente también juega su papel. Este punto es súper importante y muchas veces el más difícil de aceptar. La mente también juega un papel fundamental en la erección. Sí, aunque todo esté bien físicamente, arterias sanas, buenos niveles hormonales, estructura del pene normal, si la cabeza no acompaña, el cuerpo tampoco responde. La ansiedad es una de las causas más comunes. Esa presión de tengo que rendir, de tiene que salir todo perfecto, puede volverse un enemigo silencioso. Muchas veces, cuanto más se piensa en que hay que tener una buena erección, menos probable es que ocurra. Y es que la sexualidad no debería sentirse como un examen que hay que aprobar. Y ni hablar del impacto que tiene la pornografía. Nos ha vendido una versión completamente falsa del sexo, cuerpos que parecen esculpidos, relaciones que duran horas sin parar, erecciones eternas y perfectas, y una supuesta performance que no representa a nadie en la vida real. Entonces, claro, cuando alguien llega al momento íntimo con otra persona y se da cuenta de que la realidad es distinta, puede sentirse frustrado, inseguro, compararse, y eso genera un bloqueo tremendo. También está el estrés cotidiano. Problemas laborales, económicos, familiares, todo eso se acumula y el cuerpo lo siente. Cuando estamos estresados, el cuerpo no está en modo disfrute, está en modo supervivencia. Y si hay tensión, no hay relajación, y sin relajación es casi imposible que se dé una buena erección. Por eso es fundamental volver a una sexualidad más real, más consciente, más conectada con el otro y con uno mismo. Dejar de ver el sexo como una competencia o una obligación, y empezar a vivirlo como un momento de intimidad, de placer mutuo, de conexión auténtica. La cabeza manda, y si no está bien, lo físico tampoco responde. Pero lo bueno es que se puede trabajar, se puede mejorar, y no está solo en esto. Quinta, problemas en las arterias. Sin buen flujo, no hay fiesta. Pasamos ahora al segundo gran grupo, los problemas vasculares, es decir, cuando no llega suficiente sangre al pene. Acá estamos hablando de las arterias, esos tubos que llevan la sangre desde el corazón hasta todos los rincones del cuerpo. Si las arterias que alimentan al pene están tapadas, endurecidas o dañadas, simplemente no llega la sangre necesaria para lograr o mantener una erección. Y este tipo de daño suele tener un origen bastante común, los malos hábitos. El tabaquismo, la falta de ejercicio, el exceso de alcohol, una dieta cargada de grasas saturadas y azúcares, todo eso va deteriorando las arterias con el tiempo. Y ojo con el colesterol alto y los triglicéridos también, que muchas veces son silenciosos. La diabetes mal controlada, otra vez, también puede dañar las arterias. Por eso, una buena erección no solo depende de lo que pasa en el dormitorio, sino también de lo que haces todos los días en tu vida, lo que comes, cuánto te moves, si fumas o no. Sexta, sustancias que alteran el funcionamiento sexual. Otro factor que muchas veces se pasa por alto son las sustancias que ingerimos. Y no estamos hablando solo de drogas ilegales. Hay medicamentos perfectamente legales que pueden afectar tu rendimiento sexual. Por ejemplo, algunos psicofármacos, como los antidepresivos, o ciertos medicamentos para la presión arterial pueden interferir en los mecanismos de la erección. Si estás tomando alguno y notas un cambio, no lo dejes pasar. Lo ideal es hablar con el médico que te los recetó. A veces hay alternativas con menos efectos secundarios. Y no podemos dejar afuera al alcohol. Aunque muchos lo ven como un facilitador social, en la práctica es un gran saboteador del rendimiento sexual. Al principio puede darte confianza, relajarte, pero si te pasas de copas, la erección simplemente no aparece. Muchos pacientes cuentan que después de una noche con alcohol, les cuesta muchísimo lograr una erección, y eso les genera ansiedad, preocupación, y una bola de nieve emocional. Y llegamos al séptimo punto,
que aunque parezca menor, tiene un impacto enorme: la falta de organización. ¿Cuántas veces te pasó que llegas al momento de tener relaciones y no sabes dónde está el preservativo? Está en la caja, en otra habitación, o ni siquiera compraste. Ese corte en el momento, esa interrupción, puede ser fatal para la erección. Y no porque el pene tenga algo mal, sino porque el cerebro sale del estado de excitación, y volver a engancharlo cuesta. Además, si la otra persona se queda esperando sin participar, como si fuera una espectadora, la tensión aumenta. Por eso, un consejo sencillo pero poderoso: organízate. Ten el preservativo a mano, en un lugar discreto pero accesible. Que forme parte del juego y no un freno. Esa pequeña diferencia puede evitarte muchos problemas. Y hasta acá llegamos con los 7 motivos más comunes por los que podrías estar teniendo problemas de erección. Si alguno de estos puntos te hizo ruido o te sentiste identificado, no lo ignores. Es mejor informarse a tiempo que lamentarse después. Si te pareció útil, compártelo con alguien que también pueda necesitar esta información. Suscríbete para no perderte los próximos videos y déjame en los comentarios si quieres que hablemos más a fondo de alguno de estos temas. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo video.